Hola a todos. Hoy vamos a alejarnos de la maquinaria pesada para entrar en un entorno que parece inofensivo, pero donde un solo clic puede ser más destructivo que una bomba, una oficina corporativa. Os voy a contar cómo la soberbia de un directivo moderno, obsesionado con aplicar filosofías baratas de productividad, provocó el desastre financiero más grande en la historia de nuestra empresa de contabilidad. Soy el administrador de sistemas de un bufete de auditoría y gestión fiscal de alto nivel. Nosotros no hacemos la declaración de la renta de personas normales, gestionamos los impuestos de corporaciones gigantes, multinacionales y bancos. Durante la época de cierre fiscal, nuestra oficina es una auténtica olla a presión. Los contables trabajan hasta altas horas de la noche cuadrando hojas de cálculo de miles de páginas. El estrés se puede palpar en el aire, pero es parte del trabajo, y todos los empleados reciben bonos inmensos por ese esfuerzo. El problema comenzó cuando los socios principales decidieron que el ambiente de la oficina era demasiado tenso. Para solucionarlo, en lugar de contratar a más contables, trajeron a César como nuevo director de bienestar y productividad. César era un hombre de trajes ajustados que leía demasiados libros de autoayuda empresarial. Creía firmemente que cualquier persona que trabajara después de las 5 de la tarde no era trabajadora, sino ineficiente. Su primera misión fue acabar con las horas extra, ignorando por completo que en el mundo fiscal, los plazos del gobierno son leyes inquebrantables. Estábamos a 24 horas del cierre del trimestre fiscal. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, terminaba el plazo legal para presentar los impuestos de nuestro cliente más grande, una multinacional de supermercados. El archivo que debíamos subir al portal del gobierno pesaba gigabytes y el proceso de encriptación y subida solía tardar más de una hora. Esa misma mañana, César entró en mi departamento de informática. Llevaba su tableta en la mano y una sonrisa de absoluta condescendencia. Informático, me dijo, apoyándose en mi mesa. He notado que los contables siguen quedándose hasta las 8 o las 9 de la noche. Esto genera un gasto en luz y un desgaste mental innecesario. He leído sobre la ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Si les damos hasta las 8, trabajarán hasta las 8. Así que vamos a forzar la eficiencia. Quiero que programes el cortafuegos principal del edificio para que corte absolutamente todo el acceso a Internet y a los servidores a las 17 horas en punto. A las 5 de la tarde, las pantallas deben quedarse sin red. Así aprenderán a gestionar su jornada. Lo miré fijamente, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda ante la magnitud de su ignorancia. César, eso es un suicidio corporativo, le expliqué con una voz lenta y muy seria. Mañana es el último día para presentar los impuestos de nuestro mayor cliente. Los contables mayores van a estar revisando los números hasta el último minuto y empezarán a subir el archivo encriptado al servidor del gobierno sobre las 4:30 de la tarde. La subida tarda. Si cortas la conexión de red a las 5 en punto, el archivo se corromperá. El envío fallará. Si no presentamos esos impuestos antes de las 6 de la tarde de mañana, el gobierno le impondrá a nuestro cliente una multa automática del 20% sobre sus beneficios. Estamos hablando de millones de euros de sanción. Destruirás la empresa. César rodó los ojos y suspiró de forma exagerada, mirándome como si yo fuera un obstáculo para su brillante revolución laboral. Vosotros los técnicos siempre inventáis excusas catastróficas porque odiáis el cambio, me contestó con una arrogancia insoportable. Si los contables saben que Internet se corta a las 5, trabajarán más rápido y subirán ese archivo a las 3. Se llama motivar bajo presión. Es una orden directa de la Dirección de Productividad. O programas el apagón digital de la red para mañana a las 17 horas en punto, o llamo a los socios, te despido por entorpecer el bienestar de la plantilla y lo apago yo mismo tirando del cable. Cualquier administrador de sistemas sabe que las fechas límite del gobierno no tienen piedad, y que la soberbia de un jefe ignorante es la receta perfecta para el desastre. Pero como me amenazó con el despido inmediato, recurrí a la única herramienta que salva vidas en la informática, el ticket por escrito. Me niego rotundamente a desconectar a los contables en medio del cierre fiscal bajo mi responsabilidad, César, le contesté con una calma sepulcral. Pero como tienes rango directivo, vas a usar mi terminal. Vas a abrir un ticket de soporte oficial. Le señalé el teclado. Vas a redactar una orden exigiendo el corte total y absoluto de la conexión a Internet y el bloqueo de los servidores exactamente a las 17 horas 00 minutos. Vas a dejar por escrito que rechazas mi advertencia técnica sobre la corrupción de la subida de impuestos de nuestro cliente principal. Y vas a afirmar que asumes, personal, legal y financieramente, toda la responsabilidad por las multas gubernamentales que se generen. César soltó una carcajada cargada de soberbia. Tecleó su usuario con energía, redactó el ticket burlándose de mi paranoia técnica y lo firmó digitalmente. Ahí tienes tu ridículo seguro de vida. Ahora, programa ese reloj y prepárate para ver cómo la gente se vuelve eficiente, sentenció. Acaté la orden. Entré en el panel del cortafuegos y programé una regla inquebrantable. A las 17, todo el tráfico de datos del edificio quedaría bloqueado. El reloj de arena acababa de dar la vuelta.
Al día siguiente, la tensión en la oficina era casi respirable. Los 80 contables del edificio corrían de un lado a otro con montañas de papeles y tazas de café. Llegaron las 4 de la tarde. Las 4:15. Los socios principales estaban encerrados en la sala de juntas, revisando el último céntimo de la declaración de la multinacional. A las 4:35, el jefe de contabilidad salió de la sala, sudando y aliviado. Todo cuadrado. Empezamos la subida de datos al portal del ministerio, gritó por el pasillo. Desde mi monitor, vi cómo el tráfico de red se disparaba. El inmenso archivo encriptado empezó a viajar por nuestra fibra óptica hacia los servidores del gobierno. En las pantallas de los contables, una barra de progreso avanzaba lentamente. 4:45. La barra estaba al 50%. 4:55. La barra llegó al 80%. Los contables estaban de pie frente a sus ordenadores, cruzando los dedos, murmurando para que el servidor del gobierno no fallara. Y entonces, el reloj de mi cortafuegos marcó las 17 horas, 0 minutos y 0 segundos. El sistema, frío e implacable, obedeció la regla de César. El tráfico de red se detuvo de forma fulminante. La conexión externa se cerró. Los servidores internos se bloquearon. En el área de contabilidad, las pantallas mostraron de golpe un terrorífico mensaje en letras rojas: error de conexión. Se ha perdido la comunicación con el servidor. Carga de archivo fallida. El silencio que duró un segundo se rompió por un grito de puro terror del jefe de contabilidad. Se ha caído el internet. Hemos perdido la conexión. Refrescad la página. Si no sube antes de las 6 estamos muertos, gritaba desesperado, golpeando su teclado. 80 contables empezaron a hiperventilar, intentando reiniciar sus equipos en un pánico absoluto. En ese momento, César salió de su despacho, caminando por el pasillo con las manos en los bolsillos, sonriendo de oreja a oreja. Bueno, equipo, ya son las 5. Ordenadores apagados, es hora de ir a casa a descansar y disfrutar de vuestro bienestar, anunció con voz cantarina. El jefe de contabilidad se giró hacia él, rojo de ira, con las venas del cuello marcadas. ¿Bienestar? La subida al ministerio se ha cortado al 90%. Si no recuperamos la red ahora mismo, nuestro cliente se come una multa de 5 millones de euros. César perdió la sonrisa de golpe. El color abandonó su rostro. Miró hacia mi departamento de cristal, haciéndome gestos histéricos con las manos para que encendiera la red. Yo estaba cómodamente sentado en mi silla, con el abrigo puesto, y le señalé el reloj de la pared. Eran las 5:05. Mi turno había terminado. Como no había forma técnica de reconectar el sistema a tiempo para volver a iniciar el pesadísimo proceso de encriptación y subida desde cero antes de las 6, el desastre se consumó. Las 6 de la tarde pasaron. La declaración de impuestos no se entregó. A la mañana siguiente, el edificio parecía un funeral. La corporación multinacional había recibido la notificación automática del ministerio, una sanción directa de 5 millones de euros por presentación fuera de plazo. Los dueños de la multinacional amenazaron con demandar a nuestro bufete por negligencia profesional para cubrir la multa, además de cancelar su contrato millonario con nosotros. El CEO de nuestro bufete, que había volado de urgencia esa misma noche, convocó a toda la directiva en la sala de juntas. El ambiente era tan tenso que el aire parecía pesar una tonelada. César, sudando profusamente, tartamudeando y con la mirada aterrada, recurrió a la táctica del cobarde. «Ha sido un fallo informático, señor», gritó César, señalándome frente al CEO. El administrador de sistemas programó mal los servidores. Se cayeron en el peor momento. Yo solo quería fomentar la puntualidad, pero él saboteó la red de la empresa. El CEO me miró, esperando mi defensa. Yo no alteré ni un músculo. Encendí el proyector de la sala y mostré la pantalla de nuestro sistema de tickets oficiales. Ahí estaba la prueba definitiva de su arrogancia. Letras gigantes sobre la pared blanca. Ordeno el corte total de la conexión a Internet y servidores exactamente a las 17 para forzar la eficiencia laboral. Rechazo formalmente la advertencia del administrador sobre la corrupción del archivo fiscal y la imposibilidad de presentar los impuestos. Asumo, personal, legal y financieramente, toda la responsabilidad por las multas gubernamentales y la pérdida de clientes. Y justo debajo, la firma digital y el sello de aprobación de César, director de productividad. El jefe de contabilidad leyó el ticket en voz alta. El CEO se quedó mirando la pantalla, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «César», susurró el CEO con una voz helada que hizo temblar los cristales. «Has destruido la reputación de esta firma y nos vas a costar 5 millones de euros por tu ridícula filosofía de autoayuda. Has dejado a nuestro mejor cliente expuesto a una sanción histórica. Estás despedido de manera inmediata y fulminante». Se giró hacia el equipo de abogados de la firma. «Preparad la demanda civil».
Vamos a ir a por todo su patrimonio personal para intentar cubrir parte de la indemnización que le debemos a la multinacional. Este hombre no vuelve a pisar una oficina en su vida. César fue escoltado por seguridad hacia la calle, destrozado y sollozando, enfrentándose a la ruina financiera absoluta. Tardamos semanas en recuperar la confianza de nuestros clientes pagando indemnizaciones brutales, pero nuestro bufete sobrevivió. A mí me nombraron director de infraestructura digital intocable. Y hoy en día, os aseguro que si un contable quiere quedarse hasta las 10 de la noche enviando documentos al gobierno, a nadie, absolutamente a nadie en la empresa, le importa lo que diga su bienestar. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para más.